el Congreso. Y claro, el señor Cateriano tenía una respuesta política, me imagino, ahí estoy viendo las imágenes al calor del momento, ¿no? Enérgicamente está harto, pues, de que lo manoseen, ¿no? Y dijo, bueno, pues, el señor García se reunía también con traficantes de armas, ¿no? Y en su gobierno se gastó un montón de plata, dijo, 140 millones de dólares en naves inservibles, ¿no? Ya salieron todos a chillar. Pero usted primera vez que habla, así que nos va a contar qué piensa de esta declaración. Yo creo que Cateriano viene perdiendo hace bastante tiempo la tranquilidad emocional y esto lo lleva a ser sumamente agresivo, innecesariamente. Yo creo que en las cuestiones de defensa nacional, sobre todo, hay que tener mucha tranquilidad y mucha mesura. Para nadie es un secreto de que el Perú había perdido hace muchísimo tiempo capacidad disuasiva, no digo ningún secreto, es una cosa conocida. Entonces, ¿qué se hizo durante el gobierno de Alejandro Toledo en el Congreso de la República? Y yo era presidente del Congreso y firmé esa ley. Se creó el Fondo de Defensa para dar recursos a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para que recuperaran su capacidad. Razonable. Y esto tenía un componente de un porcentaje de canon, etcétera. Pero como esto iba a recibirse por pocos durante mucho tiempo, ¿qué se hizo? Se hizo financiamiento interno con el Banco de la Nación, creándose además lo que se llamó el núcleo básico de defensa. ¿Para qué? Para ir recuperando poco a poco esa capacidad disuasiva, después ampliarla a los intermedios y después, en una tercera etapa, llegar a lo que verdaderamente era necesario tener. Y entonces con el Banco de la Nación, ¿qué se hizo? Traer a valor actual lo que se iba a recibir de año en año a pocos. Y con ese dinero y con esa financiación se pudo comenzar a hacer lo que teníamos que hacer. Porque teníamos escuelas militares, escuelas navales, escuelas aéreas, policiales, etcétera, pero que no tenían la logística adecuada y estábamos muy atrasados. ¿Todo eso es razonable? Todo eso es razonable y eso es lo que se comenzó a hacer. Comenzó Wagner, seguí yo, continuó Rafael Rey y siguió, por supuesto, Jaime Torne. Y después los otros ministros de este régimen también han seguido. Claro, pero él tenía una acusación muy concreta, y les voy a leer exactamente lo que dijo. Hay un escandaloso caso millonario. Yo por prudencia no he salido ante la opinión pública a mencionarlo porque el contexto político me lo impide. Me he tenido que tragar el sapo. Porque primero están los intereses del Estado y no los intereses políticos partidarios. Y este escandaloso caso millonario ocurrió exactamente durante la gestión ante la cual usted hace referencia, se refiere al congresista Tubino. Y yo no he politizado el caso, porque seguirá su curso regular. Estamos hablando de 140 millones de dólares mal utilizados, que no sirven para las Fuerzas Armadas, y yo me he tenido que quedar callado. Estos 140 millones de dólares a los que estoy haciendo referencia vulneran y debilitan la defensa nacional. Y por esta razón quieren que me vaya del Ministerio de Defensa, porque soy una persona incómoda. De lo que se dice es que Cateriano, bueno, no ha tenido mucho silencio al que él alude, porque está llevando este tema a expresarlo inclusive en sesión abierta, y se olvida, algunos dicen que tiene que ver con algunas puestas en valor de bienes se ha referido claramente a drones, que el Perú ha comprado drones por 140 millones de soles, de dólares, perdón, drones que no sirven para nada. El Perú no ha comprado drones, el gobierno es un dron, es un vehículo no tripulado. Algunos dicen que es piloto automático, yo creo que es dron. ¿Ha comprado drones el gobierno o no? No, lo que se trata es que se han puesto en valor las cosas que ya tenías. No es lo que he dicho ayer, está hablando específicamente, de repente usted ya no era ministro y no tiene idea. No conozco el tema. Ah, ya, sí está informado. Nosotros somos un país que, evidentemente, antes que el gasto militar, ha puesto en muchísimo valor la inversión social. Lógico. No, razonable educación, también. Salud, etcétera.
Pero evidentemente tampoco puedes tener fuerzas armadas que no tengan una capacidad disuasiva lógica. Entonces, ¿qué se hizo? Si tú tienes bienes, aviones, por ejemplo, y no puedes comprar unos nuevos, los pones en valor. Obviamente. Y los pones en valor en varias etapas. Obviamente, sí. La primera etapa es que no estén en el suelo, que vuelen, porque tus aviadores no tenían en qué volar y se estaban yendo y se iban a las empresas privadas. No, está muy bien. Tenías prácticamente no fuerza aérea, claro, tenías infantes. Y todo eso está muy bien, pero lo sigo diciendo. Entonces la primera etapa es que este material que lo tienes en tierra vuele. Primera etapa. La segunda etapa es darles un upgrade con mejor, lo que se llama aviónica y también lo que se llama electrónica. Claro, y todos los instrumentos. Pues, ¿no? Y la tercera etapa es lo que se llama el armamento. Claro. Porque los aviones son plataformas, igual como también son plataformas los tanques, o igual como son plataformas marítimas o lacustres o fluviales los barcos. Entonces, dependerá su fuerza de fuego, lo que tú le pongas. Lógico. Entonces, esa era la tercera etapa. Entonces, la primera etapa es que vuelen. Bueno, eso es lo que se ha hecho. Bueno, muy Entonces, él, supongo que alguien le ha dicho, oigan, pero esto no sirve para nada. Por supuesto que sirve. No. Lo que él ha dicho es algo diferente, ministro. Él ha dicho que el Perú ha comprado drones. Drones son aviones no tripulados. En mi época no se ha comprado ningún drone. Yo creo que ha hecho un símil. Esto realmente no. No, ha pedido sesión reservada para explicar el tema de la compra de drones. Tengo entendido que no ha sido así. Así es, ha dicho así. Durante la sesión, el ministro Cateriano cuestionó esta millonaria adquisición de drones o vehículos aéreos no tripulados por parte del gobierno aprista para la lucha contra el narcoterrorismo en el Brain. Y preguntó airadamente quién investigó esta investigación millonaria. Yo de eso no conozco absolutamente nada. Bueno, de repente nada. Usted no está informado. Tan es así no conozco absolutamente que en medio de esta discusión, porque estaban en la comisión de presupuesto, en la comisión de defensa, y dice que ha enviado un informe a la Comisión de Defensa de Presupuesto con todos los detalles de la adquisición de los drones, y para responder a los interrogantes de los congresistas ya pidió sesión reservada, porque es un tema de información secreta. Pero sí, secreto muy relativo. Bueno, lógico. Hoy día en el mundo sí es. Pero la verdad es que Rosa María, lo que es secreto hoy día, claro, al mes siguiente te lo entregas en las revistas especializadas. Así es. Secreto lo puede tener el que compra, que quiere mantenerlo en reserva, pero no necesariamente el que vende, que factura, que tributa, que lo declara en una serie de organismos internacionales, etcétera. En consecuencia, la función de los drones era patrullar durante la noche las zonas de emergencia, dado que se trataba de aviones espías. Sin embargo, estas son fuentes del diario 16, los drones se encuentran inservibles. Fueron probados en nuestra geografía y se comprobó que no estaban bien implementados para operar en la zona. ¿Qué sucede? Que estamos hablando de una zona que tiene otra altitud, probablemente. Entonces, ese es el problema. La cosa es bien complicada. Rosa María, de eso no desconozco mayormente totalmente. Absolutamente, porque eso sí no es en mi época. Ahora, es gracioso, ¿no? Porque usted sabe que sí, a la hora de defenderlo, el señor Jorge del Castillo salió a decir, todos nuestros ministros son unos caballeros, son estupendos, ¿no? Pero no dan detalles de en qué momento se compró esto. En mi época ni siquiera en estudio. Te voy a contar más. Te puedo contar más. Este tema en algunas oportunidades nos ha ayudado Colombia con FLIR, etcétera, en cosas que no teníamos, en las buenas relaciones que hemos tenido con otros países. Para la persecución del delito siempre así es. Y esto no es cuestión de que un ministro se reúna con un fabricante, con un gobierno extranjero, que también hay empresas públicas de armamento.
Esto es cuestión de que cada Fuerza Armada señala sus requerimientos, tiene direcciones de material de guerra, hace investigaciones, hace pruebas, señala sus informes. Claro, pero mire el chasco que hubo con los tanques chinos, ¿no? Gracias a Dios que no se compraron. Pero usted no estaba allá, pero gracias a Dios que no se compraron, porque era un desastre. No, hay otros informes. Ajá. Lo que decían es que el tanque tipo que estaba allí no tenía la capacidad de fuego. Depende, es una plataforma, depende de lo que tú le pongas. Claro, pero trajeron los tanques para el desfile militar y el Perú tuvo que pagar la traída y la regresada. Que la verdad... Ni siquiera el fabricante la pagó. En eso no tenía, y era una empresa pública china. Claro. No era privada. Bueno, da lo mismo. Y ellos, los chinos, se comprometieron, en realidad, lo mandaron para que se hicieran las pruebas. Y dijeron que eso estaba en los documentos, que no le significaba costo alguno para el Perú. Mentira, al Perú tenía que pagar la retornada. No debieron pagarlo. No debieron pagarlo. Así me he enterado. Así es, no debieron pagarlo, porque yo sí tengo la documentación que dijeron que era para prueba y que no era ningún costo para el Perú. Bueno, y no se compró, gracias a Dios, porque ya se ha demostrado que mejor que comprarte un tanque es comprarte un misil antitanque y se acabó tu problema, ¿no? Mira, si es defensivo, ¿no? Claro, los expertos son otros, ni usted ni yo. Así es. Rosa María, hay decisiones que tienes que tomar política, y a veces muchas cosas de estas también juegas a la boquilla. Claro. Porque hay inteligencia, contrainteligencia, hay una serie de estas cosas. Pero los ministros somos de paso. Lógico. Los miembros de Fuerza Armada estudian primero 5 años en las escuelas y ahora llegan hasta los 40 años de servicio. Hay gente muy técnica, hay malos, hay regulares, hay muy buenos y hay pésimos, como en todas partes. Como en todas partes. El problema a veces es que yo no diría los malos, porque en fin, esos pueden hacer daño, pero no hay mala fe. Los corruptos llegan al tema de las compras y lamentablemente ahí corren mucha plata. Por eso tienes que estar con el ojo avisor. Sí, pues. Permanentemente. Hay ministros que prefieren no comprar nada, que tampoco es una buena idea, ¿no? Mira, a mí me criticaban mucho por qué Antero no va a las actuaciones, a las cosas, porque yo estaba trabajando. Yo llegaba a las 7 de la mañana y no me iba antes de las 11:30, 12 de la noche. Ahora,